¿Qué tal, Agustín? ¿Qué tal, invitado de hoy? Un lujo. Fernando Vilella en Rurbanidad, mi compañero de facultad hace mucho tiempo atrás y compañero de profesión y amigo de toda la vida. Nos vamos encontrando y a veces menos y a veces más, pero a lo largo de una carrera, yo ya creo que son casi 50 años de carrera, Fernando. Larga, sí. Yo me gradué en el 79 y vos por ahí también. Sí, también, sí. Bueno, Fernando Vilella, ex secretario de Bioeconomía y ahora, como él dice, prácticamente el titular de la marca Bioeconomía. Así que yo no lo digo que es parte del proceso ¿no? Es parte del proceso. Hemos hecho algunas cosas. ¿Te acordás del programa de radio sobre Granja y Huerta que era en Belgrano? No, Radio El Mundo. El Mundo. Tempranito estaba La Hora Hortícola y después seguía Granja y Huerta. Ahí estamos, sí. Así que por aquel entonces, Agustín no lo sabe, pero Fernando se inició en el mundo de la codorniz. Estamos hablando del Paleolítico. Sí. Que terminó con el Rodrigazo. Después tuvo un paso muy importante por el mundo del arándano. De hecho, Fernando hizo algunos de los grandes congresos arandaneros allí en la Facultad de Agronomía. Un discípulo de él, Luciano Fisman, sigue en el negocio. Y luego con Fernando nos fuimos al sur, a Colonia Josefa, a desarrollar un valle con un acuerdo con la Universidad del Negev. Y luego ya del sur al mundo, y bueno, Fernando realmente se convirtió en el ideólogo, en el pensador, en el vocero de la bioeconomía. Sí, ahí hay muchos. Lo tuvimos en nuestro chat a Bizang, a quien todos recordamos. Él es uno de ellos, Trigo, Mentaberri, junto con Lino Barañao, que empezaron sus actividades hace mucho tiempo desde el ministerio. Hay mucha gente que tuvo que ver con esto. Bueno, me tocó en suerte ahora ser el secretario de Bioeconomía de la Nación, cargo que entró conmigo y se fue conmigo también, lamentablemente, para una visión, entiendo yo, primitiva y fuera de contexto del siglo XXI, ¿no? Pero bueno, lo relevante es la potencia que tiene la idea como eje del desarrollo territorial, un eje de un desarrollo territorial que involucra todo el territorio de la Argentina y también los periurbanos, claramente, que es uno de los temas que te apasionan, Mariano, ¿no es cierto? Y ahí hay un enlace que me parece que es virtuoso entre lo que hay y sobre todo lo que podría haber, ¿no? En términos de bionegocios instalados en territorios complejos, de distinto tipo de situaciones, pero con un potencial de generación de oportunidades y de trabajo que bueno, lo venimos hablando hace mucho tiempo y sigo creyendo que es así, ¿no? Este tema del periurbano es justamente el leitmotiv de este podcast que hemos dado en llamar Rurbanidad, y que en alguna medida la idea de este podcast surgió cuando en la campaña electoral, cuando aún no había la menor idea de cómo iba a derivar la elección del año pasado, recorríamos contigo, con Bizán, con Viñó, el territorio de Matanza, y nos encontrábamos que a partir de un cierto kilómetro, más o menos donde está la Mercedes-Benz de la Ruta 3, para allá había 10.000 hectáreas aún fotosintéticas, productivas, con algún grado de atraso relativo en algunas producciones comparado con el boom de la plata, pero con algunas perlitas como son, por ejemplo, Avelina y su planta de cuarta gama, como es el kiwi de los Antunes, en fin. Y luego nos explica Bizán que en realidad, si pensamos en bioeconomía, teníamos que mirar a Manaos, a Royal Canin, a Les Affres, a Coto y hasta, ¿por qué no?, a la Mercedes-Benz, que si la Mercedes-Benz realmente se inserta como ocurre con la industria automotriz de Brasil en el desarrollo de los biocombustibles, sería una locomotora de la bioeconomía. Sí, también ahí tiene que tener claro que uno de sus fuertes de Mercedes tiene que ver con vehículos que están íntimamente ligados al transporte de biomasa, ¿no? Como son los camiones, ¿no es cierto? Entonces, ese también es un nexo que hace que, por ejemplo, otra empresa
como Toyota sea la más exitosa, pero vinculada a partir de sus vehículos utilitarios con el sector agro, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Bueno, esos entramados son los entramados que hay que verlo en una perspectiva creativa, distinta de la tradicional, en donde la visión sistémica es lo más relevante, ¿no es cierto? Acá tenemos que mirar el sistema como un todo, y entonces aparecen este tipo de entramados que muy bien explica Roberto Bizant cada vez que nos ilustra sobre estos temas. Y hablamos de Matanza, también nos explica Bizant que desde la General Paz está el Mercado Central hasta la Ruta 6, que está el Polo Industrial de Virrey del Pino, y ni que hablar de San Mariano 20 de junio, o sea que podría ser, como bien dice Lalo Creus, en vez de ser el fondo del conurbano, es el puente entre la pampa fotosintética más dedicada a la bioeconomía extensiva y un tercer cordón del conurbano que bien podría ser una locomotora de la bioeconomía intensiva. Sabés que al lado del mercado también está una planta de tratamiento de aguas cloacales, ¿no es cierto? Así es. Tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Tiene una capacidad de generar biogás muy importante, pero que está siendo desperdiciada porque están venteando todo el biogás que están produciendo, porque le falta el último tramo, que es transformar ese biogás en otros productos, como pudiera ser energía, ¿no? Que podría sostener, por ejemplo, buena parte de la energía del mercado central. Ese entramado de utilización de biomasa, en este caso cloacales, que es una biomasa, para extraer fertilizantes y extraer energía, tiene que ver con esa complejidad que yo hablaba antes, ¿no es cierto? La bioeconomía es una visión de múltiples saberes que provienen de múltiples profesionales que a partir de sus visiones en forma sistémica pueden obtener productos de lo que antes era un desecho y era una contaminación. Y también, por supuesto, volviendo a las producciones más típicas del conurbano, a generar alimentos, servicios y aprovechamientos del paisaje que, bueno, hoy no están sistematizados, no están aprovechados, y que, bueno, todo lo que venís haciendo, Mariano, en tus grupos y algunas de las cosas que hicimos, tienen que ver con ese foco, ¿no? Cómo generar desarrollo, calidad de vida, trabajo, productos sanos, etcétera, en un contexto complejo. Quisiera rememorar que cuando fue gobernador y luego presidente Duhalde, estamos hablando fines del 90, inicios del siglo XXI, un buen día nos convocan para el proyecto de la autopista Presidente Perón, que empalmaba en Puente Márquez, con donde terminaba Camino Buen Aire, iba a llegar a Punta Lara, lo que por aquel entonces iba a ser la cabecera del puente Buenos Aires-Colonia. Miremos las cosas en las que estábamos pensando. Sí. Y hablábamos de 1 kilómetro a cada lado de la autopista, que por entonces era un territorio más rural que hoy, o menos urbano que hoy, un polo de excelencia. Luego se producen todos los sucesos del siglo XXI, y cuando Macri triunfa en la elección, Grobo Copátel, con quien nos encontramos en una quinta de de Rafael Castillo, le propone a Esteban Bullrich retomar ese proyecto, redenominarlo Buen Aire, y ahí Fernando con un equipo trabaja en el diseño de un polo de excelencia. Recordanos un poco cuál era la base de ese proyecto para la vera de la Perón Buen Aire. Bueno, esto que estás marcando tiene, y lo que yo decía antes, tiene todos estos ingredientes. La idea era que había una geopolítica, estrategia, etcétera, de ordenamiento territorial que tenía que ver con tratar de que no se forme un cuarto cordón de pobreza y de miseria en torno de la ciudad de Buenos Aires. Y que esos territorios que hoy están aptos, vos mencionabas los de La Matanza, pero en cada uno de los partidos que atraviesa esta ruta hay unas cuantos miles de hectáreas, pudieran transformarse en generadores de distintos tipos de situaciones, ¿cierto? Algunos tenían que ver con producción de alimentos, ¿no? Fruta y horticultura. Nosotros habíamos revisado
cuáles eran los posibles destinos de esos productos. Habíamos hecho bastante hincapié en medir cuántos alumnos, cuántos hospitales, etcétera, cuánto compra pública hay en la zona y que podía ser parte del destino, ya sea en la capital como en todos los partidos del conurbano, cómo producir. Y ahí teníamos para la producción dos opciones. Estoy hablando de horticultura, ¿no? Una de altísima tecnología a partir de invernaderos sofisticados, en hidroponía, etcétera, y otro más parecido a lo que podría ser una producción sostenible, tradicional, mejorada tecnológicamente, ¿no es cierto? En esos dos campos, los productos tenían viabilidad en términos de consumo, etcétera. Esa oferta no tenía dificultad de ser colocada. Pero por otro lado, también estábamos indagando otro tipo de situaciones. Por ejemplo, la utilización de hoy espacios que son muy complejos, como las cavas, para hacer piscicultura, una piscicultura no asociada a criar peces en forma comercial, sino para generar turismo, ¿no? Mini turismo, para lo que se llama el pez que pague, ¿sí? Hay miles de bonaerenses porteños que van a lagunas todos los fines de semana a hacer eso, y aquí lo tendrían más cerca. Por otro lado, estábamos pensando en opciones más vinculadas al turismo, ¿no? Todo esto, por ejemplo, viñedos, ¿no? Viñedos que el objetivo quizás no es competir en calidad con Mendoza, pero sí tener un atractivo de una visita cercana, entender cuál es el proceso de la generación de productos, etcétera. Algunos temas con berries y otras cosas de coseche usted sus productos, bueno, floricultura, etcétera. También teníamos previsto el tema de ciertas cortinas forestales que de alguna manera también proveen la madera para la cajonería, etcétera. Entonces había toda una visión que recorría desde la producción hasta el uso, el consumo y cuáles eran los posibles destinatarios, qué había que hacer en términos de capacitación de las personas que en cada una de estas funciones debieran ejercerse, qué núcleos urbanos había que generar de alguna manera de servicios, de escuelas, etcétera, para la gente que estuviera trabajando en estas cuestiones. O sea, era una visión del estilo de la que estamos hablando, sistémica, compleja, no fácil. Lamentablemente no hubo una decisión política de llevarlo adelante. El senador Burrich hizo un esfuerzo grande en tratar de generar y colaborar en la construcción de estos proyectos, pero ni en la provincia ni en Nación hubo un acompañamiento que era complejo, porque había que hacer negociaciones con los intendentes. Muchos de esos intendentes no eran afines al gobierno provincial y nacional, etcétera, etcétera, pero me parece que había elementos para poder avanzar, pero no hubo vocación de que esto ocurra, lamentablemente. Pero bueno, esa documentación está, lo hemos usado en distintas oportunidades, la conocés bien. Me parece que es el tipo de cuestiones que deberían ser retomadas. Más tarde hicimos otro trabajo desde una posición de una inversión privada, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si hubiese una coordinación privada en un proyecto grande que involucrara alguna de estos aspectos, básicamente la horticultura, la componente hortícola de esta dimensión, generando una posibilidad de articular esa empresa con liderazgo, con productores que de alguna manera, con la idea de lo que es la cadena del pollo, ¿no es cierto? Que hubiese una empresa coordinadora y que hubiese personas que en el territorio distribuido generaran los productos con protocolos de calidad y estándares unificados, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Los números parecían que podía ser atractivo con la complejidad que esto tiene, ¿no?
siempre pensando en sacar entonces un provecho importante, generar trabajo, desarrollo, contener a la enorme pobreza que existe en estos territorios. Me viene a la cabeza la frase sarmientina aquella de que el ferrocarril iba a llegar a Chivilcoy y que los senadores se rieron y Sarmiento dijo, anote risas, taquígrafo, para que el futuro vea con quiénes tuvo que compartir la Cámara de Senadores Sarmiento. Sí. Luego se convirtió en esta idea de no 1, sino 100 Chivilcoy, y recuerdo que cuando Grobo vuelve de Davos, donde estuvo con Macri, nos planteó una visión así bioeconómica de Rafael Castillo, la mayor parte de la gente, entre los autos abandonados, las jeringas usadas y los cadáveres de perros muertos, se miró un poco sorprendida. Y cuando Grobo dijo, bueno, pero este es el desarrollo que yo he visto en China, entonces lo tomaron un poco en serio, ¿verdad? Fernando, yo mañana me voy a Arroyo Seco, que fuera una cuenca hortícola en nuestra juventud, que luego la soja lo barrió todo, y ahora hay un grupo planteando, bueno, una horticultura extensiva, mecanizada, high-tech, con un manejo biorracional para un uso industrial que tiene que ver con este consumo institucional, Oreca, que decías vos en los municipios, comedores, escuelas. Vos sabés que en el Mercado Central hace 2 o 3 semanas atrás fueron las vacaciones de invierno y nos sorprendió la caída de la demanda. Y entonces decíamos, pero en un año tan complicado, con tanta crisis económica, si la gente no se va de vacaciones de invierno, ¿por qué hay semejante caída? Y alguien dijo, y porque están cerrados todos los comedores de las escuelas, y ya con eso solo hay una falta de demanda en un país empobrecido. El consumo escolar es una parte importantísima. Sí, los números son importantes, ¿no es cierto? Tampoco está muy organizado eso, ¿no es cierto? Ahí debería haber una cadena más corta entre los consumidores institucionales y los productores, ¿no? Ahí hay distintos tipos de situaciones que, bueno, tienen entidad, generan también nichos de negocios que no necesariamente son virtuosos, ¿no? Entonces ahí hay cosas para hacer, ¿no es cierto? Mencionaba recién esta tercera versión de la propuesta para la vera de la Perón Buen Aire que hicimos el año pasado, que hicieron ustedes a pedido de una empresa privada que es líder mundial en bioeconomía y bioinsumos, y recordarás que la discutimos con una paella en lo de Avelina y con una merienda en lo de Adimari. Bueno, Avelina es un hombre que justamente está dedicado hoy a la provisión para el sector Oreca, o sea, lo que es alimentación institucional, entonces pensando en deshidratado, cuarta gama, quinta gama. Le quisiera hacer un pase a Agustín, que está callado, pero nos enriquece porque es mucho más joven que nosotros, es aún más joven que nuestros hijos, está entre nuestros hijos y nietos, y resulta ser que saliendo ahí del Potrero, lo de Pelicari, donde nos encontráramos con Grobo, los domingos voy a leer el diario a Catán, porque más cerca no hay, estoy en Rafael Castillo, y a la vera de la ruta veía un montón de basura y algo bastante desagradable, y tratamos de reflexionar por qué hay tanta basura a la vera de la ruta. Son los carritos que antes de llegar a la Ferreri Catán, donde venden el plástico, el fierro, el plomo, tiran todo lo que no tiene ese valor al costado de la ruta. Lo posteamos en el chat y para mi sorpresa se generó casi más entusiasmo en el grupo Variopinto que cuando hablaba de repollo, que para mí, en fin, lo que más interés tenía que generar era cuando hablaba de repollo y hidroponía. Y entonces Agustín se puso a trabajar en el tema y quisiera darle un poquito la palabra porque es algo que en principio no pensamos que la bioeconomía también son insectos. Agustín está ahora en Tucumán, que también finalmente es un periurbano fotosintético, porque Tucumán puede ser una provincia productiva, así como una mega ciudad, es una megalópolis larguísima, ¿no? A lo largo de la ruta 38, casi como decir de Rosario a La Plata, algo así. Recordanos un poquito, Agustín, ¿qué viste en aquel entonces? ¿Qué estás haciendo y qué te generan las ideas de Fernando? Bueno, lo de los residuos desde siempre me llama la atención
como comentario provocador, últimamente estoy pensando, ¿será que a veces me cuestiono, ¿no? El lado ecológico, ¿cuál es la prioridad? Porque si bien es feo, ¿no? Ver esa basura tirada al borde de la ruta, no requiere ninguna logística, y entonces si pensamos en consumo de gasoil, es cero. O sea, en temas si pensamos en emisiones, quizás es hasta mejor dejarla tirada o dejarla que se acumule en el Pacífico antes que estar transportándola, lavándola, en fin. Pero bueno, yo por eso a veces me entra mucho esa duda de que en qué casos realmente vale la pena reutilizar los residuos. Pero bueno, más allá de esa pregunta que Agustín siempre le agrega a nuestras certezas una duda juvenil de millennial tipo Greta Thunberg, que tienen varias dudas acerca de las cosas que hacemos desde el punto de vista del balance energético y de carbono. Pero bueno, justamente lo Greta Thunberg siento que se vuelve muy ideológico, hay que todo lo que es reciclaje está perfecto, pero bueno, no lo sé. Yo admito que lo de las moscas lo estoy haciendo más por un tema que me divierten las moscas y no estoy pensando mucho que si es mejor ese residuo orgánico tirarlo en el río y listo y que lo asimile el ecosistema, o si es mejor transportarlo y ponerlo en bandejas y que lo coman las larvas. Contá de qué se trata, porque estás hablando de moscas y el que está oyendo el podcast dirá, ¿y esto de qué están hablando? No, yo sé, después te cuento, dale, terminá, porque eso no estaba regulado y el SENASA lo estábamos regulando en este tiempo, ¿no? Estuvimos con tu colaborador Nardone, Fernando, antes de vuestra salida de la Secretaría discutiendo este tema, y Agustín puede contar algo al respecto. Adelante. Dale. Que bueno, sí, SENASA, parece que SENASA primero espera a ver qué pasa en Europa y le agrega un par de trabas extra, ¿no? Pero bueno, por eso estamos nosotros viendo si no le encontramos la vuelta a la mosca sin necesitar aprobaciones de SENASA para vender la proteína y más bien usarla como un servicio para reducir los volúmenes de residuos. Sí. Que bueno, entonces no necesitamos que SENASA nos diga si podemos vender o no la proteína. Que tenemos un grupo de WhatsApp donde está dedicado a la mosca y parece que está bastante trabado todo ese tema. Y para los insectos en general, ¿no? Para consumir cualquier tipo de insecto, ni hablar para los humanos. Pero bueno, no sé, Mariano, básicamente es eso. Yo, como te digo, no es para... Quisiera redondear yo porque hice el pie, veíamos esa basura al costado del camino, empezamos a hablar de basura, empezamos a hablar de reciclado, residuos orgánicos, mercado central, compost, mercado malagueño, biodigestor, biol, energía. Fernando recién nos mencionó la planta de agua y de saneamiento de agua junto al mercado central. Y Agustín se dedicó a la mosca soldado, porque sabíamos que había 2 europeos como él, un francés y un belga, en McCain, produciendo o procesando residuos de papa para convertirlo en proteína. ¿Qué nos podés decir, Fernando? Porque sabemos que tu equipo estuvo trabajando en estas cuestiones. Bioeconomía e insectos. ¿Qué podemos decir para la gente que no sabe de esto? Mira, a ver, hay distintas formas de acercarse a esa problemática. Una es la que se estaba planteando recién, acerca de si tiene sentido o no tiene sentido reciclar. El otro punto es qué haces con eso, digamos, si vos tenés una proteína de alta calidad, como es la que se genera a partir de la mosca soldado, pero por otro lado tenés una fertilizante biológico, que es una componente importante de la salida de ese tipo de productos, bueno, la pregunta es a qué reemplazan estos y cuál es el impacto ambiental de generar, por ejemplo, los fertilizantes que estás reemplazando, ¿no? Entonces ahí esos fertilizantes que estás reemplazando son básicamente energía, en el caso del nitrógeno pura, tenés que quemar gas para hacer urea, ¿no?
Entonces, desde el punto de vista ambiental, ahí tenés una diferencia importante, pero lo que también es importante es que no es lo mismo fertilizar con productos biológicos a igual cantidad de nutrientes que con los químicos, ¿no es cierto? La composición y la riqueza que estos tienen son superiores y te mejoran atributos del suelo que de la otra manera no lo tenés. Por otro lado, estás reemplazando una proteína. Esa proteína, uno de los usos que tiene es para piscicultura del salmón, ¿sí? Tenemos que tener claro que a nivel global la proteína más consumida históricamente per cápita ha sido el pescado. En los 60 era todo capturado. Hoy, en este año, se superó la piscicultura a la captura de productos del mar, ¿sí? Sigue siendo la proteína más consumida en el per cápita global, con esta diferencia. El problema es que la mayor parte de esa piscicultura es una piscicultura de herbívoros. Estamos hablando de tilapias, estamos hablando de carpas que comen alimentos parecidos a un pollo o un cerdo. Es un alimento hecho a base de maíz y harina de soja, más algunos ingredientes adicionales. Tiene una altísima tasa de conversión, o sea, tiene un costo biológico muy bajo. 1.1 kilos de alimento genera 1 kilo de pescado, de estos pescados. Ahora, cuando vas al premium de la acuicultura, a los salmones, vos todavía tenés que pescar para hacer alimento, ¿cierto? Entonces estás haciendo una extracción importante de la naturaleza de material para hacer harina de pescado que forma parte de ese alimento. Esta harina de moscas, en realidad lo que está haciendo es reemplazar por su calidad, por ejemplo, esa harina que viene hasta ahora de la captura de peces masivas para hacer harina de pescado, ¿no es cierto? Entonces, los circuitos son bastante más complejos, digamos, cuando uno lo ve en esa perspectiva. Y entonces los costos ambientales hay que ver, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta ir a pescar esas anchoitas en el Perú? ¿Cuánto es transformarlo en harina, etcétera, etcétera? Versus sacar basura del ambiente en nuestro sistema, ¿no es cierto? Bueno, estas cosas son parte de la discusión global. Coincido con Agustín que hay que mirar con datos, no con prejuicios o con ideas que a veces conducen a errores cuando no están sustentadas en datos, pero bueno, estas complejidades me parece que mirarlas tal como dije desde el comienzo, ¿no? Como tales, y hacer un entramado y revisar claramente cuáles son las derivaciones de las acciones que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, visto en perspectiva, bueno, si estás haciendo moscas, estás sacando basura, bien, pero también estás evitando que en la otra punta se capturen peces cada vez menores en ambientes cada vez más degradados del mar y que, bueno, que tengan que ir a una industria como puede ser el salmón. La otra pregunta que uno podría hacerse, ¿hace falta que haya salmón cultivado? Bueno, es otra discusión, digamos, pero son discusiones complejas, tal como dije, y la verdad de la historia es que al final del día es más probable que te guste comerte un buen salmón que moscas fritas, ¿no? Pero no que un pacú, tal vez. O un pacú. Bueno, el pacú es un buen ejemplo en Argentina de las potencialidades que lamentablemente no han sido desarrolladas. Ahí, piscicultura es un tema. Yo lo planteaba también desde la perspectiva de lo turístico para el conurbano por las magnitudes, ¿no es cierto? Tenés cavas, pero nunca vas a tener una escala por ahí equivalente a lo que te puede pagar alguien por sacar algunos, 1 kilo de pejerrey que vender el pejerrey en el supermercado, ¿no? Oye, al parecer en Argentina lo que se vende como salmón suele ser trucha, ¿no? No, a ver, el que viene de Chile es salmón, digamos. Ahora en Argentina se está produciendo un producto de altísima calidad en las represas de la Patagonia, que es una trucha salmonada, que a mí me gusta más que la del salmón, se las recomiendo a aquellos que no lo probaron. Es un producto de altísima calidad en contextos de producción distintos que se ha hecho en los fiordos chilenos,
Hoy también tenemos que decir que por efectos ambientales están saliendo de los fiordos, están yendo a alta mar, las producciones en jaula. Estos en las represas, por ejemplo, no se utilizan antibióticos para alimentarlos, y realmente es un producto, me gusta el salmón, esto me gusta más todavía, el que le gusta el pescado lo recomiendo. Es una trucha salmonada de un color muy intenso, la carne ese color tenemos que tener claro que se lo da, en ambientes naturales se lo da unos crustáceos que consumen los salmones. Los que están en cautiverio, es un colorante que se extrae a partir de esos. Por realidad el crustáceo tiene un microorganismo que es el que genera el color, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es cultivo de esos microorganismos. Eso es una tecnología que también desarrolló la Ben Gurión, Mariano, Sí. Hace ya muchos años. Hacen un cultivo de esos microorganismos para generar un polvito que sale fortunas, que es el que se agrega a los alimentos balanceados de salmones, ¿no? Para darle el color. ¿Sí? El color no es natural de la carne, es natural en condiciones naturales porque por la propia alimentación de estos peces que consumen esos crustáceos tienen los microorganismos que finalmente le dan el color, ¿no? Esas son las complejidades de los procesos biológicos que bueno, a veces no son tomadas en cuenta. Como esto es un podcast y ha pasado una media hora, tenemos que ir cerrando. La próxima hacemos un asado allá en Virrey del Pino, invitamos a todos los oyentes como la vez pasada y nos despachamos. Fernando, cuando estuvimos en la Expo Agro, el tema central de la charla fue bioeconomía periurbana. Allí estaba Lalo Creus, Vilella, Viñó, Pablo Lima. Nosotros tomamos ese guante, estamos desarrollando ideas en varios grupos, tenemos uno en Concordia, en Chajarí, en la zona del Trébol, Las Rosas, Arroyo Seco. Has dado una clase magistral en este podcast acerca de lo que es la bioeconomía. ¿Nos ayudas a entender qué fue lo que a alguna gente, algún establishment, algún conservadurismo le asustó de acometer este desafío y dijeron, no, vamos a desencillar y vamos a volver a agricultura y ganadería? ¿Qué le quiso decir a la ciudadanía el que tomó esa decisión? Primero sí bioeconomía y después no, damos marcha atrás. Bueno, cuando el año pasado el candidato Milei nos andaba buscando programa, equipos y ideas para su plataforma, bueno, se toma un grupo de productores, me pone en contacto con él para proponer estas ideas que estamos haciendo, ¿cierto? Y entonces nace la primera Secretaría de Bioeconomía que sale de Agricultura del mundo, cosa que cada vez que hemos tomado contacto con otros, el ministro alemán me dijo, mire, nosotros en 3 años pensamos pasar el ministerio a bioeconomía, estábamos pensándolo, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, fue una cosa disruptiva. Pero bueno, aparecen siempre los primarizadores, ¿no es cierto? Hay ciertas tensiones donde una parte del sector agro se visualiza como una perspectiva del siglo XIX, más o menos, en donde todo esto que estamos hablando del ambiente y el agregado valor no forma parte de su discurso, porque en parte han sido sometidos muchas veces cuando venía el discurso del agregado valor, era un agregado valor a costa del productor, no es lo que nosotros estamos pretendiendo, ¿no? Es sacarle la rentabilidad al productor para dársela a otro de la cadena, ¿no? Es una cadena que tiene que ser virtuosa. Y por otro lado está el tema ambiental, ¿no es cierto? Hay toda la Gestapo de Internet del gobierno que visualiza cuestiones ambientales con la Agenda 2030, sosteniendo que la Agenda 2030 es la visión del gobierno acá, con todo su carga emocional, ¿no es cierto? Cuando esto fue aprobado en Naciones Unidas, votaron 170 países de todos los colores políticos y cada uno lo cita y lo toma de acuerdo a su perspectiva. Lo que hay que hacer es una perspectiva nacional en términos de estas cuestiones, no comprar los discursos que sabemos que son hipócritas de parte de algunos funcionarios que estamos viendo estos días claramente la discrepancia que hay entre los discursos y los hechos en su vida
particular, y trabajarlos. Entonces, teníamos un grupo de gente que ve lo ambiental, y la bioeconomía y lo ambiental están tomados de la mano, tomados igual que el impacto social, digamos, y otros que querían tener una visión más primarizante, y otros que se sienten más cómodos nombrando parientes y socios en los negocios públicos, digamos, ¿cierto? Bueno, en mi caso, nunca hice un negocio particular a partir de las posiciones que me han tocado, pero en otros casos pareciera que es la constante, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cuestiones combinadas generaron la oportunidad para que esto transcurriera tal como transcurrió. No sé si fue claro. Clarísimo. Salgamos del Martín Fierro, hacete amigo del juez y vayamos al Quijote. Ladran Sancho. Sí, Fernando. Ladra, vamos a ir para adelante. La bioeconomía es una de las pocas pilares federales de desarrollo integral de los territorios de la Argentina, donde tenemos ventajas no solo naturales, que eso es poca cosa, sino también de personas y de gente que sabe hacer las cosas, gerenciar la fotosíntesis y transformar eso en productos. Si le damos algún tipo de ambiente para las inversiones, esa transformación va a ocurrir. Voy a seguir trabajando en eso fuertemente, y bueno, tratando de armar equipos para que al que le toque, cuando le toque, pueda tener las cosas más armadas. Que es lo que Para lograr lo posible hay que intentar 1000 veces lo imposible. Contás con nosotros, Fernando. Somos parte del equipo de la bioeconomía y estamos cada uno de nosotros en nuestra trinchera batallando por el país. Gracias por estar. Gracias. No, gracias a ustedes. Saludo a todos los que están escuchando.